llega una de las semanas más esperadas en México y en muchos países de Latinoamérica y tiene que ver con estas celebraciones del Día de Muertos. De esto va a ir un poco nuestro episodio de hoy, pero definitivamente hoy no vamos a hablar de calendarios ni de fechas exactas, sino de cómo tú puedes honrar a quienes ya fallecieron, haciéndolo desde tu corazón, desde el alma, cuando tú lo sientas con tu propio tiempo, a tu propio ritmo, en tu propio espacio, porque la conexión con el alma de quienes ya fallecieron, de quienes trascendieron, no espera un día específico y no necesita de un día solo para venir. Y por supuesto, el amor que sientes por quienes ya fallecieron, por quienes ya trascendieron, tampoco debería hacerlo, tampoco debería por qué tener un tiempo específico dentro de un calendario. Quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si este Día de Muertos no fuera solo un recordatorio más y no fuera nada más la única manera de honrar y de conectar con tu ser amado? Vamos a hablar un poco, por supuesto, de todo este contexto cultural y religioso que rodea la celebración del Día de Muertos, porque es la parte central de nuestro episodio y después te voy a compartir una mirada un tanto distinta que estoy segura que te va a ayudar a vivir este y los próximos días de muertos de una manera totalmente distinta. Y es que si hablamos propiamente de la celebración del Día de Muertos, esta tiene sus raíces en las antiguas culturas mesoamericanas como los mexicas, los mayas, los purépechas, y estas civilizaciones creían profundamente en una dualidad entre la vida y la muerte. Las veían como una parte de un ciclo continuo y la verdad es que en aquellos momentos, en aquellas épocas, la muerte no era temida, sino en realidad era aceptada como una transición natural. Habían, por supuesto, muchas creencias en torno a ciertas deidades con las que representaban a la muerte. Sin embargo, tú lo sabes, yo en estos espacios siempre te voy a hablar de que la muerte en realidad no es una deidad, no es una energía, sino es este proceso y este ciclo espejo de la vida. Sin embargo, retomando la parte espiritual, bueno, más bien religiosa y cultural de esta celebración, sí es importante que caigamos en cuenta de que surgió primero por este tipo de creencias y deidades, los cuales son totalmente válidas porque en aquel momento para ellos tenían una razón importante de ser. Cuando en aquellas épocas de estas civilizaciones llegaba el mes de agosto, que ellos llamaban, te lo voy a leer tal cual porque por más que intenté aprenderme el nombre, fue muy complicado, Michailwintontli. Y si alguien por acá sabe cómo es la pronunciación exacta, me lo puede dejar y yo feliz porque aprenderé junto con ustedes. Pero cuando llegaba este mes, se realizaban festividades para honrar a los muertos, a los ancestros que ya habían fallecido, especialmente a los niños y mujeres que habían muerto durante el parto. Ahora, estas celebraciones incluían ofrendas desde comida, flores, música, porque el objetivo de ellas era poder guiar a las almas de los difuntos en ese viaje al Mictlán, a lo que era como llamémosle el inframundo mexica. Entonces, todo esto parte de estas creencias en donde se habla de que el alma trasciende, continúa su camino hacia diferentes dimensiones o hacia diferentes planos y requiere de un acompañamiento. Ahora, esto es bien importante que entendamos que depende de las creencias de cada persona, porque en otros países, incluso continentes como en África, por ejemplo, lo ven diferente, lo viven diferente y al final cada postura, cada manera en que la vemos es totalmente válida porque es parte de las creencias de lo que da sentido a una cultura, a un pueblo. Entonces, esto es clave y para mí era necesario mencionarlo porque hay muchas de las creencias con las que yo no coincido y estoy segura que tal vez tú tampoco vas a coincidir. Sin embargo, tenemos que empezar por respetar eso que cada uno cree mientras les dé paz. Pero ¿qué pasa después de este origen más histórico, más religioso, más cultural?
viene la fusión con la tradición católica, en donde con la llegada de lo que llamaron o llamamos, como quieras decirle, la conquista española, se produjo este sincretismo entre las tradiciones indígenas y las festividades católicas. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Estos se fusionan con las celebraciones indígenas, dando lugar a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Esta fusión lo que permitió fue que las antiguas costumbres se mantuvieran vivas y obviamente se adaptaran dentro de este nuevo contexto religioso. Dentro de todas estas celebraciones y tradiciones hay una serie de costumbres y de elementos simbólicos que nuevamente reitero y siempre te lo voy a decir desde mi mirada, no es que sea necesario, no es que tengas que colocarlo. Sin embargo, si para ti es parte de lo que te ayuda en tu proceso de duelo, es completamente válido hacerlo. Pero siempre te invito a que si vas a colocar un altar, si vas a hacer este ritual de Día de Muertos, lo puedas hacer desde el amor y la conciencia, no nada más desde la repetición de una tradición que hay en México, en Latinoamérica, en cualquiera de estos países, dentro de ella, y solo porque tienes que hacerlo, ¿no? Sino porque realmente te nazca, y si no te nace, como es mi caso, por ejemplo, yo no pongo altar de muertos desde hace muchísimos años. Listo, también es completamente válido. Ahora, ¿qué pasa con estos altares u ofrendas, que son el corazón de esta celebración? Cada elemento que se coloca tiene un significado muy profundo. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, que yo he de decirte, es lo que me encanta de la época de Día de Muertos. O sea, a mí me fascina el aroma de esa flor, se me hace, no sé, a mí sí me da una conexión muy profunda, ¿no? Como más espiritual. No sé para ti, déjame saber, me encantará que me compartas aquí en los comentarios si tú celebras estas fechas, si pones altar o no pones altar, y bueno, qué representa para ti este elemento de la flor de cempasúchil. Ahora, también tenemos las velas que representan la luz que ilumina el camino de esos difuntos. Y fíjate, es algo bien curioso porque hace unas 4 semanas más o menos yo subía en TikTok un video de una consulta de mediunidad que tuve. Fue un story time muy breve en donde este ser querido, el espíritu del familiar de mi consultante que vino a sesión, le preguntaba a ella, ¿no? Si podía seguirle prendiendo veladoras, si la necesitaba o qué pasaba. Entonces él le dijo algo muy interesante. Le dijo que no eran necesarias, no es como que el prender vela va a ayudar a que ellos trasciendan, porque el trascender depende de cada alma, lo elige el alma. Hagamos lo que hagamos, si el alma no elige pasar al hogar, a la luz, al cielo, entonces no va a pasar, aunque haya veladoras. Por eso le decía a él, no es necesario. Y de hecho, déjame decirte que en muchas consultas se repite ese mensaje, no es necesario. Pero algo que llamó mucho mi atención en esta en particular fue que él nos dijo, sin embargo, para mí y para otras almas con las que he estado aquí, que estaban todavía en ese proceso de tránsito, que todavía no llegaban al hogar, decía que sí era importante porque el ver esas luces acá prendidas era como que les daba una esperanza para continuar, esa esperanza de saber que van a poder llegar y trascender, ¿no? Pasar al hogar, al cielo, a la luz. Entonces, recuerda que esto no es una generalidad, cada alma lo vive distinto, porque ese camino de regreso al hogar es decisión única y exclusivamente del alma, dependiendo de su nivel de conciencia. Pero justamente ahorita hablando de las velas me llamó mucho la atención y recordé esa historia, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que en la ofrenda, esto es lo que simbolizan con base en la tradición. Ahora, también los altares de Día de Muertos constan de copal, que a mí me encanta el aroma, déjame decirte que sí es uno de mis aromas favoritos. Y este humo nos habla en la tradición que sirve para purificar el ambiente y para atraer a las almas, para invitarlas a venir. Desde la mirada de mediunidad tengo mis reservas respecto al tema, pero bueno, ahorita estamos hablando de cómo se vive la tradición de forma general. También, obvio, no puede faltar el pan de muerto, que simboliza este ciclo de la vida y la muerte. Fotografías, objetos personales que básicamente son para ayudar a recordar y honrar la memoria de los difuntos.
Y por supuesto, comidas y bebidas favoritas que se colocan para que las almas puedan disfrutar de ellas al regresar. Pero ahora vamos a recordar más adelante que el alma no regresa en un día específico, sino que puede estar presente en cualquier momento. Y que por supuesto ellos no comen el alimento porque no hay manera, ellos ya no pueden comerlo. Sí hay esta parte de la percepción de aromas, por ejemplo, porque también en consultas me lo han llegado a platicar y en una consulta reciente también nos pasó que le decía quien ya había fallecido a su familiar que cuando pusieran su ofrenda, porque ellos sí ponen ofrenda y para él sí era importante, pues que pudieran continuar con esa tradición, le decía, ponme esta comida específica que a él le gustaba muchísimo y decía, no me la voy a comer obviamente, pero es disfrutar nuevamente la percepción de ese aroma porque a nivel espiritual él me explicaba que sí puede percibir el aroma. Reitero, no hay generalidades, el tema de la comunicación con el mundo espiritual va a depender de cada alma. Por eso la experiencia es distinta. Y además de estas ofrendas que suelen colocarse en la mayoría de los hogares en México y Latinoamérica, es muy común visitar los cementerios para limpiar, decorar las tumbas de los seres queridos y buscar cómo crear este ambiente de respeto, de celebración, incluso suelen comer ahí, hay poner música, etcétera. Que nuevamente reitero, esto es parte de una serie de creencias culturales, históricas y religiosas completamente válidas, pero que desde la mirada de mediunidad, de la comprensión de la vida, la muerte y la vida después de la muerte, no es algo necesario, porque en realidad ellos ya no están ahí, está el cuerpo físico que se está descomponiendo, pero ellos ya no están ahí. De hecho, los cementerios son los lugares donde menos están. Ellos pasan más tiempo con nosotros en nuestras casas o en otras actividades, incluso en el hogar trabajando en sus diferentes actividades, que en el cementerio. Sin embargo, reitero, como tradición creo que es algo muy bonito porque vuelve a esa, a permitir o facilitar esa sensación de unión nuevamente, ¿no? Y fíjate, te voy a contar muy breve dos líneas muy sencillas de cómo se celebran en los diferentes estados de la República Mexicana, porque es interesante, son celebraciones muy similares, pero cada una tiene ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el norte de México, Baja California se encargan de altares, colocan los altares en las casas, en panteones, y algo que llamó mucho mi atención cuando estuve haciendo como esta investigación porque obviamente no es que yo me conozca, ¿verdad? Los 32 estados y haya visitado sus tradiciones, no, pero bueno, hice una breve investigación para poder compartir contigo este episodio. Y en Baja California, bueno, está esta influencia más californiana de la gastronomía local incluso también, y se integra la música norteña y las visitas de familiares en las noches. Es un proceso interesante dentro de los panteones. Si tú eres de Baja California, cuéntanos aquí en el video un poquito más de cómo viven esta celebración de Día de Muertos en tu lugar. Baja California Sur, por ejemplo, mezcla tradiciones católicas e indígenas, se colocan ofrendas de frutas y pan de muerto. En Sonora, las celebraciones familiares son en los cementerios principalmente, hay altares con flores locales, comida tradicional y el énfasis está en la convivencia también nocturna. Chihuahua, altares con velas y flores, gastronomía regional, pan de dulce, pan lechero, perdón, pan de dulce y dulce lechero y van acompañados de sus visitas al panteón también. En Coahuila, las ofrendas simples, sencillas en casa, altares muy básicos, la tradición se combina con fiestas familiares y música norteña. Para Nuevo León, los altares en casa y panteón obviamente también. Se incluyen también algunas fotos, objetos personales de quien falleció que todavía hayan guardado. Aquí la clave es la convivencia familiar, es como que tienen que estar unidos para poder realizar este ritual de Día de Muertos. Tamaulipas tiene una tradición similar a Nuevo León, con altares caseros, visitas nocturnas a cementerios y en Sinaloa se celebra con altares de flores, pan y dulces. Las familias obviamente acompañan a sus muertos, a sus seres queridos fallecidos, con velas y música. Y bueno, esta es la manera en la que tradicionalmente se celebra en el norte de México. ¿Qué pasa con la zona centro-norte? Es muy similar. Obviamente se basan en comidas más locales, pero por ejemplo en Durango, bueno, son los altares en familia, visitas a los panteones, hay música regional que para ellos es súper importante.
Zacatecas, altares con frutas y pan. Se realizan misas dentro de los panteones, que eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo no me ha tocado ver algún lugar donde se viva de esta manera. San Luis Potosí, altares, velas, flores, visitas familiares para recordarles. Aguascalientes, altares caseros y también en el panteón. Pero aquí, fíjate, me puso a pensar en algo interesante porque parte de lo que ellos viven no es nada más vamos y comemos en el lugar, sino es esta sensación y esta percepción de vamos a compartir el alimento con los difuntos. Entonces, finalmente sigue presente este buscar o mantener ese vínculo, ¿no? En Guanajuato, altares coloridos, peregrinaciones, altares públicos en diferentes plazas. Querétaro, bello y hermosísimo, altares y visitas familiares y por supuesto la gastronomía local. En Hidalgo, altares en casa, visitas a cementerios, ofrendas con pan de muerto y fruta. Ciudad de México, el de los más grandes por supuesto, altares en casa, en las calles, en el centro, en espacios públicos. Y hay una gran diversidad de altares y exposiciones culturales, desfiles, ofrendas monumentales. Bueno, se vive toda una celebración. Y en el Estado de México, altares familiares, cementerios decorados y eventos culturales locales. Vamos un poco más al centro sur de la República Mexicana y tenemos a Morelos con los altares y panteones llenos de flores, el énfasis en convivencias familiares y festivales de Día de Muertos. En Puebla, que por cierto, mi bellísimo Atlisco, un abrazo bello hasta allá, un abrazo muy grande y todo mi amor. Altares coloridos con frutas, pan de muerto y velas. Algunas comunidades suelen mezclar la tradición indígena con la católica. Tlaxcala, altares con velas y comida, visitas familiares nocturnas al panteón. Veracruz, celebraciones con altares de frutas, velas, música veracruzana muy tradicional, mezclan tradiciones afroindígenas. En Morelos, festividades familiares, altares y panteones iluminados con velas. Oaxaca, aquí, bueno, yo cuando lo leí dije quiero ir y conocer esa tradición. Se me hizo muy interesante porque ellos son de los estados donde la tradición de Día de Muertos es mucho más grande, mucho más rica en varios aspectos culturales. Y, por ejemplo, integran altares muy grandes, calaveritas de azúcar, el copal, música, danzas, y hay mercado de Día de Muertos y desfile, o sea, muy, muy particular y muy tradicional también. Guerrero, altares, panteones y música se mezcla con tradición católica, con costumbres indígenas locales. Y Chiapas, altares con flores, comida, velas, ritos mayas integrados con cantos y oraciones, que esto es algo de lo que yo te decía al inicio, va a depender de las creencias que cada uno tenga. Entonces no se va a vivir de la misma manera, aunque sea el mismo país. Ahora, imagínate en otros que me encantará también nos cuenten cómo lo celebran en sus países. Si nos vamos más al occidente, Jalisco son altares familiares, pan de muerto, velas, en algunas regiones se hacen altares públicos y ofrendas comunitarias. En Colima, altares caseros, comida típica, flores, visitas nocturnas a panteones. Michoacán es de los estados donde la celebración de Día de Muertos es famosísima por la celebración en Pátzcuaro. Hay velas en el lago, altares enormes, procesiones, altares familiares llenos de un gran simbolismo, que es otro de los estados que un día me gustaría conocer todos estos procesos. Y bueno, está Nayarit con altares y visitas familiares, integrando elementos indígenas y locales. Y en el noreste y sureste tenemos, por ejemplo, a Yucatán, que ahí hacen una celebración particular que se llama Hanal Pichán, que es la tradición maya llena de altares con comida, flores, incienso y objetos para los difuntos, altares dedicados a la persona fallecida, a cada uno de ellos con énfasis sobre todo en la memoria, en el recuerdo. Y Quintana Roo con una influencia maya bastante notable, altares con flores, comida, bebidas y velas, y obviamente no puede faltar la celebración familiar y ritual en los cementerios. Como puedes ver, cada tradición nos recuerda que recordar es un acto de amor y que honrar al alma de quienes ya no están no requiere de un calendario exacto. Puede ser hoy, puede ser mañana o cada vez que tu alma sienta esa necesidad profunda de conectar con ellos. Y aquí te va un poco de mi mirada personal. Ya hablamos de la forma en que es visto tradicionalmente esta celebración, pero
Más allá de eso, yo te diría, y lo sigo afirmando, no necesitas esperar que sea del 27 de octubre al 2 de noviembre para poder sentirlo cerca. No necesitas la excusa de una ofrenda formal. Tu conexión con tus seres queridos fallecidos vive en tu memoria, en tu respiración, en tu cuerpo, en tu corazón. Día de Muertos es una celebración adicional llena de creencias religiosas y culturales y sociales, históricas, pero no son las únicas fechas para conectar con ellos. Tú puedes conectar con ellos incluso desde hablarles tal cual en el día a día, desde casa. Y no necesariamente si estás en tu proceso de duelo. A veces pudo haber ya pasado muchos años y ya transitaste el duelo y ya lo integraste, ya en tu vida estás feliz y continúas, pero de repente te acuerdas y es como que le hablas y, híjole, abuelo, ojalá estuvieras acá, ¿no? Pero bueno, yo sé que desde donde estás me estás escuchando y sale esa conexión, el escribirles una carta, el encender una vela en casa si te nace, que como te decía, no son forzosas, pero si de repente tu corazón te dice, hoy siento el querer prenderle una vela, adelante. El sentir tus emociones, permitirte que el cuerpo se exprese, tus lágrimas, si hay lágrimas, si estás en proceso de duelo, tu risa, tu nostalgia. Permítete que conecten con ellos. Algo que veo muy común con mis consultantes cuando vienen a las sesiones de mediunidad. Y de hecho también con mis clientas cuando llegan a coaching somático de duelo, es que me dicen, Luz, yo mantengo una profunda conexión con él, con ella. Yo no necesito, la mayoría me dice, no necesito de rezar, de ir a un panteón, algunos sí, pero me dicen, para mí la conexión más profunda que puede haber es mantenerlo en mi recuerdo y soy consciente de que existe la vida después de la muerte, la vida después de la vida, de que continúa. Y cuando entendemos esto nos damos cuenta de lo que yo te decía al inicio, de que la muerte solamente es un movimiento del alma hacia su expansión. Ahora vamos a detenernos unos minutos. Quiero invitarte a que juntos aquí en este espacio honremos a quienes han partido para que puedas reconectar a través de tu propia presencia. Te invito a que encuentres una posición cómoda. Si estás escuchando el episodio en tu carro, puedes solo escucharlo y hacerlo después en casa. Obviamente no lo hagas mientras vas manejando, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, te invito a tomar una posición cómoda, apoyar los pies firmemente en el piso y te invito a colocar suavemente una mano o las dos sobre tu pecho o una sobre tu pecho y otra en el abdomen y sentir el contacto, sentir tu respiración. Inhala lentamente y al exhalar permite que tu cuerpo se relaje un poco más, que suelte toda esta pesadez, que descargue un poco toda la tensión. Visualiza por un instante a ese ser amado que ya no está físicamente contigo, persona o animalito. Trae a ti su memoria, su recuerdo, su energía. Imagina incluso su luz, su presencia, su amor envolviéndote, recordándote que siempre estará conectado, conectada contigo. Ahora en silencio, te invito a que le hagas una pregunta amorosa. ¿Qué recuerdos, qué palabras o qué emociones necesitan ser sentidas y escuchadas hoy? No busques, por favor, respuestas racionales. No hay nada que hacer ni que corregir. Solo permite que lo que surja se presente y que tu cuerpo lo reciba. Tal vez sientas calor, un nudo en la garganta, una sonrisa que de repente se asoma o lágrimas queriendo salir. Permítelo. Todo está bien. Cada sensación es un mensaje que surge a través de tu sistema nervioso, que finalmente puede soltar un poco esa carga al saber que estás presente para sostenerlo.
Piensa en las familias durante el Día de Muertos mientras colocan altares, velas, flores. A veces surgen recuerdos que provocan alegría y tristeza al mismo tiempo. El aroma a pan de muerto, la risa compartida, la nostalgia por quienes ya no están. Es sin duda un torbellino de emociones, pero cuando les das espacio a través del cuerpo para sentir, sin prisa, sin juicio, puedes sostener ese amor y el dolor al mismo tiempo. Permítete ahora respirar de manera muy suave, sintiendo cómo tu pecho se eleva y se expande en cada inhalación, cómo tu abdomen se relaja al exhalar. Estás por fin dándote permiso a tu cuerpo para recibir, para escuchar y sostener. Y esto que tú estás haciendo es un acto de amor profundo que no necesita un calendario ni un ritual. Queda contigo esta sensación de presencia, de cuidado, de permitir que ese amor trascienda el tiempo, el espacio y la ausencia física. Cuando estés lista, listo, suavemente abre tus ojos y lleva esta conexión hacia el resto de tu día. Quiero que reflexiones, por favor, sobre la continuidad de la vida y del amor. Tu duelo no se limita a un día, a una fecha específica, y el amor de tu ser querido no tiene fecha de caducidad. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada gesto de presencia es una ofrenda viva. Y si pudiera dejarte un regalo de qué hacer en lugar de en lugar de un altar que te decía, no está mal, si te nace de corazón adelante, pero si es solo por la tradición, puedes cambiarlo por un rincón de recuerdos en casa o un diario de emociones y de conexiones con quienes no están ya físicamente y por supuesto con actividades de celebración de la vida, con sus fotos, con su música, con esos rituales de autocuidado, actividades que hacían en conjunto. Es ahí donde la presencia transforma tu conexión con tu ser amado, persona o animalito, sin importar su edad, sin importar la forma en que trascendió, más allá de las fechas que nos da un calendario en que deberían seguirse. Hay tres aprendizajes clave que quiero dejarte en este episodio. Y el primero de ellos es que el alma no requiere de un calendario. Tu conexión con ella es permanente. Sentir sin límites ni juicio permite que tu duelo se integre y no nada más funcione. Y por supuesto, la presencia somática y espiritual fortalece el vínculo y la memoria, transformando todo ese dolor en amor. Hoy quiero que pienses en esto y reflexiones sobre ello. Si tú no eres de los que pone altares, si tú como yo dices, no le encuentro sentido porque sé que la conexión va más allá. Número uno, respeta a quienes sí lo hagan. Número dos, mientras otros ponen altares, tú puedes construir tu propio espacio de recuerdo, de amor y de presencia. Es un ritual, sí, personal, pero sobre todo es un acto de celebración de la vida. Si este episodio resonó contigo, conectó con tu corazón, te invito a leer más sobre cómo sostener a tus seres amados desde la práctica somática y espiritual. Recuerda que puedes visitar mi blog www.luzdimare.com, escuchar el episodio previo en Café con la Muerte, donde exploramos juntos cómo acompañar tu duelo día a día y, por supuesto, visitar mis redes sociales, comentarlas, Instagram, TikTok, todas las redes sociales me encuentras como @luzdimareoficial. Si tú me estás escuchando en Spotify, te invito también a ver los episodios en YouTube y sobre todo porque esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, voy a compartirte todos los días un video referente a esas fechas que nos marcan como específicas para honrar
cierto tipo de muertes que ocurrieron de forma diferente o con base en edades. Así es que si este tema está conectando contigo y quieres saber más, te invito a seguirme aquí, darle clic en la campanita para que podamos seguir en contacto, para que la plataforma te avise cada vez que haya un nuevo episodio y a seguir en mis redes sociales. Déjame también tus comentarios, cuéntame qué fue lo que más te gustó de este episodio y qué es lo que te gustaría ver en los siguientes.